A ver si se me escucha. ¿Será que alguien me puede decir? Sí. Sí, se escucha. Ya, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Nosotros somos el último grupo que vamos a poner lo que sería pie diabético. En sí, lo que es pie diabético no es una enfermedad en sí, sino que es una complicación de la reconocida enfermedad que conocemos, que es la diabetes mellitus. Ahora sí. Y para recalcar un poco, vamos a dar un breve resumen de lo que sería el diabetes mellitus, ya que este tema es bastante extenso. Primero, entre el concepto de diabetes mellitus, tenemos que es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en sangre o también llamado hiperglicemia. Debemos considerar que la diabetes mellitus es la primera causa de amputaciones no traumáticas en miembros inferiores. Siente, por favor. Yeah. Luego, como dije, que es el aumento de la concentración de glucosa en la sangre, también hay que tener en cuenta que hay valores normales que se pueden considerar. Luego ahí ven una pequeña tabla que hay cuatro niveles. Primero, vamos a ir a los pacientes normales que no tienen diabetes, y en ellos hay dos diferentes valores. Uno en ayuna y otra después de comer. En ayuna es una concentración de 70 a 110 miligramos de decilitro. Luego, después el valor después de comer se dice que es menos de 140. Luego, en la persona con diabetes ya diagnosticada en ayuna, la concentración puede alcanzar de 80 hasta 130 miligramos de decilitro, y 2 horas después de comer hasta 80, menos de 100. Te voy a cortar un ratico ahí. Antes de comer es de 70 a 99 miligramos por decilitro, ¿ya? 100, por encima de 100 ya se considera una hiperglicemia. Entonces, los valores normales antes de comer en pacientes normales sin antecedentes diabéticos es de 70 a 99 miligramos por decilitro. Y en pacientes con diabetes, lo normal tiene que ir hasta 130 miligramos por decilitro. Hasta 130 miligramos por decilitro, que es el valor que siempre se pregunta. ¿Está bien? Disculpa, gracias. Claro, doctor. Más bien, gracias por la aclaración. Ya, siguiente, por favor. Luego, igualmente tenemos la clasificación de diabetes. Entre ellas tenemos 3 diferentes tipos. Primero, la diabetes tipo 1 o insulino dependiente. Se dice que este se caracteriza por la destrucción de lo que sería el páncreas, específicamente las células beta, donde ahí se forma lo que sería la insulina que va a interactuar con la glucosa, ya que la insulina es bastante importante para la glucosa, para que la glucosa penetre adentro de la célula y puede ser usada por la misma célula. Y para su tratamiento, más que todo, como es falta de insulina, se le coloca insulina al paciente, si no me equivoco, en la área abdominal, y con controlamos la diabetes. Luego encontraríamos igual la diabetes mellitus tipo 2, que es la más común en nuestro entorno, que esta es por una resistencia de lo que sería el receptor de la glucosa, del GLUT4 con la glucosa. Y por ende la glucosa no va a poder penetrar la célula y se va a mantener en la sangre, ocasionando lo que sería el aumento de la glucosa en sangre o hiperglicemia. Luego también encontraríamos lo que sería la diabetes gestacional, que esto es más frecuente en lo que sería la mujer embarazada, en la cual antes su gestación no ha sido diagnosticada con diabetes, pero es diagnosticada diabetes a partir de la mitad de la gestación y vuelve a sus valores normales unos meses después. Luego tenemos igual el diagnóstico y tratamiento, que es bastante extenso, pero hablar de eso. Siente, por favor. Luego, cuando el paciente no es tratado adecuadamente con los 4 pilares del tratamiento, que es la alimentación, la educación, el ejercicio y el tratamiento farmacológico, pueden llegar a complicarse la diabetes, ocasionando complicaciones en varias partes del organismo. Un ejemplo sería el ACV, o conocido como el ictus. Después encontraríamos lo que sería
el infarto de miocardio, que es ocasionado por el aumento de los triglicéridos y el LDL. Luego igual encontraríamos la enfermedad arterial periférica o trombosis venosa periférica. Luego tenemos manifestaciones oculares como la retinopatía diabética, catarata y glaucoma. Luego encontraríamos igual la nefropatía diabética, que esta va a causar insuficiencia renal crónica, incluso el paciente puede perder hasta un riñón. Luego, la neuropatía periférica y el pie diabético casi siempre van a ir de la mano, ya que estos dos son bastante importantes para la formación de lo que conocemos como el pie diabético. Siguiente, por favor. Luego, el concepto de pie diabético es el conjunto del síndrome de la existencia de neuropatía propia, como le dije anteriormente, isquemia e infección que provocan alteraciones tisulares o úlceras secundarias microtraumáticas. Te voy a cortar. Claro, doctor. Es muy importante determinar que la diabetes es una enfermedad metabólica importante de estos tiempos, ¿no es cierto? Una de las más importantes de todo esto, de toda la actualidad. Entonces, es importante que sepan, al menos en nuestra materia tenemos que saber cuáles son los valores. Hemos hablado de los valores de los pacientes normales, de los pacientes diabéticos, y lo que me interesaría que estabas hablando es muy importante sobre las complicaciones las complicaciones tempranas y las complicaciones tardías. Las complicaciones tempranas tenemos que hablar desde el orden de índole o las complicaciones agudas son aquellas que van a presentarse en índole y en razón al valor, ¿ya? Entonces puede haber una hiperglicemia, como puede haber una hipoglicemia. Y como también va a haber una cetoacidosis diabética, un síndrome hiperosmolar, que son las complicaciones más frecuentes agudas que vamos a ver en el paciente diabético. ¿Cuál es la más peligrosa? La hipoglicemia. Estamos hablando por debajo de 70, por debajo de 80 en pacientes diabéticos, que es una situación bastante incómoda, muy aguda, bastante abrupta, que necesitan ustedes saber como médicos generales para poder entender de la magnitud de que estamos hablando, ¿no? Entonces es muy importante para el médico general entender de que los tratamientos de la hipoglicemia tienen que ser extremadamente rápidos, rapidísimos. En la hiperglicemia, que es una otra alteración metabólica frecuente, aguda, es el tratamiento, sobre todo la hidratación y la utilización de lo que va a ser la insulina cristalina, acorde al protocolo que existe normalmente. La cetoacidosis diabética es una situación también bastante compleja e importante que tiene que ser revertida en tiempo y espacio para evitar de que existan unos cambios y alteraciones hidroelectrolíticas y pH, sobre todo, en lo que va a ser la constitución del paciente. Entonces son elementos importantes que hay que saber. Dentro de las complicaciones crónicas que van a existir está el pie diabético, está la nefropatía diabética, ¿no es cierto? Está la arteriopatía diabética, como también va a estar la retinopatía diabética. Un elemento importante para hacer el diagnóstico de una diabetes básicamente se basa en las 4A, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Astenia, perdón. ¿Qué son? ¿Cuáles son las letras clásicas para hacer la presunción diagnóstica de la diabetes? Las 4P. Las 4 Ver, P. las 4P, ¿no? Y pérdida de peso, ¿no es cierto? Que son elementos fundamentales, ¿no es cierto? Que son los elementos fundamentales que todos y cada uno de ustedes tienen que conocer. Como su compañero dice, el pie diabético es la complicación tardía o crónica de lo que va a ser la diabetes mellitus, que es el elemento fundamental que tengo que conocer. Entonces, si un paciente me ingresa y presenta una lesión ulcerativa en el pie, tengo que determinar en principio los antecedentes, los antecedentes patológicos como también laboratoriales si realmente está con eso. ¿Está bien? Entonces, el pie diabético es una implicancia, una complicación tardía de lo que va a ser la diabetes. ¿Está bien? Bueno, siguiendo con la exposición,
tenemos lo que sería un poco de la epidemiología. A mí no me está saliendo, ahora sí, perdón. En los últimos años en Bolivia se ha documentado lo que sería un aumento del número de casos de diabetes. Más que todo esto se da por el sedentarismo, por la falta de ejercicio, por el consumo excesivo de grasa, ya que en nuestro medio, en nuestra ciudad, se encuentra comida, por así decirlo, chatarra o muy grasosa a un precio bastante bajo. Incluso podríamos encontrar como un cuarto de pollo a 10 bolivianos, incluso hasta 15. Lo cual, si nos ponemos a empezar tanta grasa tantos días, puede, tarde o temprano, nos va a traer complicaciones para nuestro cuerpo. Y según la OMS, dice que la prevalencia de diabetes en Países Bajos se estima que hasta el año 2030 la diabetes va a ser la 7ª causa de muerte en todo el mundo, lo cual hay que tener bastante claro, ya que como vemos es una enfermedad bastante letal. Luego, yendo más a nuestra región en Latinoamérica, se presenta una elevada prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 por la misma característica que les comentaba hace rato, la genética, los hábitos alimenticios inadecuados y el sedentarismo. Luego, en Bolivia se estima que el 40% de todos los diabéticos provocan ceguera, luego el 55% presentan el pie diabético, 40% de esos 55 sufren amputaciones de miembros inferiores. Luego, el 35% tiene insuficiencia renal y alrededor del 12% complicaciones neurológicas. Siguiente, por favor. Ahora, siguiendo con la exposición, va a seguir mi compañera Flavia. Bueno, dentro de las posibles etiologías distinguimos los factores predisponentes, que son aquellos factores que en un paciente diabético van a ocasionar riesgo de sufrir lesión. Luego están los factores desencadenantes, que son aquellos que van a ocasionar, o sea, que van a hacer debutar la lesión, y los factores agravantes que van a facilitar la aparición de complicaciones y el retardo en la cicatrización. Vamos a hablar detalladamente de cada uno de ellos. Por ejemplo, en los factores predisponentes, en la etapa inicial del pie diabético va a comenzar con una atrofia muscular acompañado de isquemia en cierto grado. El síntoma objetivable que se puede ver va a haber la disminución en la sensibilidad. En etapas iniciales va a ser la sensibilidad profunda y después ya la sensibilidad térmica dolorosa superficial. A nivel osteoarticular, sigo en la siguiente, en la anterior, disculpa, ahí. Y a nivel osteoarticular se va a poder apreciar los que son los dedos en martillo o en garra, además del engrosamiento de la piel, lo cual va a provocar una inmovilidad a nivel articular. Siguiente, por favor. En los factores desencadenantes, aquí vamos a ver dos tipos. Están los extrínsecos y los intrínsecos. En los extrínsecos, estos van a ser a causa de traumatismos mecánicos, químicos y térmicos. Por ejemplo, en el traumatismo mecánico va a ser a causa de calzados mal ajustados. ¿Ya? ¿Pueden silenciar su micrófono, por favor, muchachos? Hay una interferencia. Disculpe, Flavia. Muchas gracias. Sí, por favor, pueden apagar su micrófono. Ya, por ejemplo, el traumatismo mecánico, como decía, que se va a producir por calzados mal ajustados, este es el factor precipitante más importante, lo cual va a llegar a provocar el 50% de todo tipo de úlcera. Luego está el de tipo térmico, que es a causa de colocar los pies, ya sea en fuentes de calor como un radiador, una estufa, o caminar descalzo sobre la arena. Y a los factores químicos, que es a causa del uso inadecuado de factores queratolíticos, como es el ácido salicílico. Luego tenemos los factores agravantes. Siguiente, por favor. Los factores agravantes, las úlceras neuropáticas pueden sobreinfectarse por microorganismos de diferente índole, principalmente por los microorganismos saprófitos, como son los estafilococos, estreptococos, y cuando las úlceras son más profundas, estas pueden ser por microorganismos anaerobios, como el Clostridium perfringens, y estos pueden llegar a provocar ya infecciones de los tejidos más blandos. Siguiente.
Bueno, dentro de los factores de riesgo, bueno, son muy diversos, entre ellos vamos a nombrar el alcoholismo, el tabaco, el nivel socioeconómico bajo, también está, como había dicho anteriormente, los zapatos mal ajustados, también se puede ver historias previas de úlceras, amputaciones, entre otros. ¿Siguiente? Bueno, las manifestaciones clínicas, aquí como podemos ver, la presencia de úlceras, de necrosis digital, el pie artropático o artropatía de Charcot, la celulitis, linfangitis e infecciones en los tejidos blandos. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de la artropatía de Charcot. Esta se produce como consecuencia directa de microtraumatismo, lo cual va a llegar a provocar una atrofia en la zona. En la fase precoz vamos a encontrar eritema, aumento de la temperatura cutánea y edema, y radiológicamente se va a poder observar una subluxación tarso-metatarsiana y también una subluxación plantar del tarso. Siguiente. Luego tenemos la linfangitis y la celulitis, que estas se pueden producir por infecciones como los gram positivos. Estos llegan a provocar fiebre y leucocitosis, y en casos más graves pueden llegar a provocar un shock séptico. Como bien sabemos, la linfangitis se va a producir por líneas eritematosas que van a ir ascendiendo por el pie y las piernas. Siguiente. Luego está la infección necrotizante de tejidos blandos, que esta se va a producir ya por la sobreinfección y va a sobrepasar el nivel subcutáneo, también los tendones y el tejido muscular, y mayormente son polimicrobianos y están implicados gérmenes anaerobios. Siguiente. Bueno, y tenemos la clasificación del pie diabético según Wagner, que lo dividió en 5 grados. Tenemos en el grado 0, en la lesión Wagner, van a aparecer gruesos, Flavia, de Wagner. Wagner. La doble B se lee como V. Como B. Es Wagner, ¿está bien? Ya, Wagner. Perdón, Luego gracias. tenemos los grados 0, que son callos gruesos, cabeza de metatarsiano y deformidades óseas. No sé, a ver. Luego tenemos el grado 1, que son lesiones superficiales. Luego el grado 2, que ya son lesiones más profundas. El grado 3, que es una lesión profunda más absceso. Luego el grado 4, que es una gangrena limitada, y ya el grado 5, que son gangrenas extensas, que abarca todo el pie, ¿no? Y va a provocar efectos ya sistémicos. Siguiente. Y mi compañera ahorita va a explicar sobre las pruebas diagnósticas. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre las pruebas diagnósticas. En esta vamos a evaluar la inspección, vamos a utilizar el diapasón graduado de Friedel-Schaeffer, biotensiómetro, uso de monofilamento de Siemens-Weinstein, ecografía Doppler, exploración vascular, sensibilidad de la temperatura, exploración de la presencia de alodina, exploración de la presencia de hiperalgesia, exploración de la función motora y exploración de la piel. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, en la inspección vamos a valorar la marcha del paciente, el tipo de zapatos y calcetines que usa, la higiene que lleva, la coloración, las deformidades como dedo en garra y dedo en martillo, la piel si presenta grietas, lesiones, hiperkeratosis, las callosidades y las uñas. Siguiente. Bueno, la prueba con monofilamento de Siemens-Weinstein es una prueba que evalúa la sensibilidad táctil fina. En esta prueba vamos a pedirle al paciente que se coloque en una posición supina con los ojos cerrados y vamos a aplicar la prueba sobre piel sana. Esta consiste en colocar, como vemos en la imagen, de manera perpendicular a la piel el monofilamento. Debemos aplicar presión hasta que el monofilamento se doble y retirar en ese momento. Esto lleva un lapso de 1 a 2 segundos en cada sitio de prueba. Los sitios de prueba son el primer metatarso, tercer metatarso, quinto metatarso y el pulpejo del primer dedo. Siguiente.
El diapasón, la prueba con diapasón graduada de Riedel-Seifer, esta tiene una sensibilidad, es una prueba, es mejor que la del monofilamento de Siemens-Weinstein. Esta se evalúa con un diapasón de 256 ciclos en el dorso de los ortejos mayores o malleolos internos o externos. Como podemos ver en la imagen, esta consiste en aplicar presión en el extremo superior del diapasón, soltar y colocar la parte negra en la prominencia ósea. La simetría de percepción o ausencia de la misma implica una neuropatía. Siguiente. Disculpa, una consulta. En la prueba del Siemens-Wiener, ¿cómo vas a saber si el paciente tiene un pie diabético? O sea, ¿se va a alejar al dolor o no va a sentir dolor? Hay ausencia de sensibilidad. Ah, ya. Gracias. En caso de que haya ausencia de sensibilidad en algunos de los sitios de prueba, se vuelve a realizar la prueba. Ya. En la exploración vascular vamos a evaluar el índice tobillo-brazo. Los materiales son el esfingomanómetro y Doppler. Consiste en valorar la presión arterial sistólica del brazo derecho e izquierdo en la arteria braquial y la presión arterial sistólica del tobillo derecho e izquierdo en la arteria tibial posterior y pedia. ¿Y cómo se saca este índice? Se debe dividir la presión arterial sistólica de la pierna derecha entre la presión arterial sistólica del brazo derecho y así sucesivamente con el izquierdo. Y la interpretación del índice tobillo-brazo es cuando es mayor a 1.30 es no compresible. Cuando es de 0.91 a 1.30 es normal. Cuando es de 0.41 a 0.90 es una enfermedad arterial periférica leve o moderada. Y cuando es menor o igual a 0.40 es una enfermedad arterial periférica grave. Siguiente, por favor. Otra exploración vascular es la palpación de pulso, que los pacientes con pulso palpable indican una conservación del flujo arterial y vamos a palpar los pulsos femoral, pulso popliteo, pulso tibial posterior y el pulso pedio. Otra prueba es el tiempo de llenado vascular, que cuando hay un retraso en el llenado capilar es igual a una neuropatía diabética. Se debe presionar el lecho unguial del primer dedo hasta que se blanquee. Se debe calcular el tiempo que tarda en recuperar el color. En caso de que el paciente tenga alguna lesión o onicogriposis en el dedo, se presiona el espejo del dedo. Siguiente. Bueno, tenemos también la sensibilidad térmica. Esta se utiliza, el material es una barra térmica. Consiste en el mejor lugar para tomar la sensibilidad térmica es el dorso lateral del pie. Esta consiste en cambiar de extremo seguidamente, como se ve en la imagen, y preguntarle al paciente si distingue las temperaturas. Luego está la ecografía Doppler, que es para evaluar los pulsos. Siguiente. En las complicaciones están la infección, que los signos clásicos de infección, las complicaciones del pie diabético, están los signos clásicos que es celulitis en la zona, exudado purulento, crepitaciones de borde. Y en el laboratorio vamos a observar leucocitosis, anemia, aumento de la velocidad de eritrosedimentación, alteraciones hidroelectrolíticas e hiperglucemia. Siguiente. Otras complicaciones es la isquemia. Los signos son piel brillante, lecho necrótico, dolor en el área, eritema periférico en los dedos y la zona malleolar. Siguiente. Y por último está la neuropatía diabética, que esto va a presentar signos de un mal funcionamiento de los nervios periféricos
y se divide en neuropatía autonómica, en la neuropatía autonómica están cardiovascular, gastrointestinal, genitourinaria. En las neuropatías focales, la mononeuritis, está la neuropatía craneal, radiculopatía, plexopatía, en los síndromes de atrapamiento del nervio ulnar, síndrome del túnel del carpo y neuropatía peronea. Y las neuropatías difusas, como la neuropatía proximal motora y la polineuropatía cinética distal. Las crónicas son la polineuropatía sensitivo-motora distal simétrica, neuropatía autonómica. En las agudas, la polineuropatía dolorosa aguda, la asociada a pérdida de peso o mal control glicémico y asociada a corrección rápida de la glicemia. Y en las asimétricas, la poliradiculopatía diabética, radiculopatía lumbosciente, y a la neuropatía periférica. Esta, la sintomatología que va a presentar es predominantemente sensitiva y va a presentar hiperalgesia o alodinia, dolor urente, distribución simétrica y distal, en guante o bota, nocturno, que se exacerba con el reposo, parestesias, disestesias, falsa percepción de sensación de caminar sobre algodones, disminución de la fuerza muscular, hipotonía, atrofia, piel seca e hiperkeratosis. Siguiente, por favor. Ya, en la neuropatía focal, como dijimos, está la mononeuritis. Esta se presenta mayormente en ancianos. Es un dolor autolimitado a semanas y presenta obstrucción vascular. Y en los síndromes de atrapamiento es de inicio lento y persistente. Y como ya dijimos, son los nervios mediano, ulnar, radial, femoral y síndrome del túnel del carpo. Siguiente, por favor. En las neuropatías difusas está la amiotrofia diabética, que se presenta en ancianos, es de inicio gradual a abrupto. Hay un dolor en muslos, caderas o glúteos. Y hay debilidad en los músculos proximales de los miembros y fasciculaciones. En la polineuropatía simétrica difusa es la más frecuente, es de inicio insidioso y rápido. Hay una afección motora y sensibilidad de las fibras largas y pequeñas y una hiperalgesia en el miembro inferior. Siguiente. En la neuropatía difusa está la neuropatía de fibras pequeñas y de fibras largas. En la neuropatía de fibras pequeñas aparecen pacientes crónicos, presenta dolor súbito y parestesias, neuritis por insulina, neuropatía aguda, dolor más intenso en pies, quemantes y lancinantes, hiperalgesia. Y en la neuropatía de fibras largas hay una distribución en guante o calcetín y hay reflejos tendinosos deprimidos. Siguiente. Y por último, la neuropatía autonómica que afecta al sistema cardiovascular, genitourinario y gastrointestinal. El paciente va a presentar hipotensión postural, arritmias, palidez, mareo, fatiga, síncope, estreñimientos, diarreas, náuseas y vómitos, y disfunción eréctil, eyaculación retrógrada. Siguiente. Y por último, la última complicación, que son las amputaciones, que estas se dan por las ulceraciones en el pie diabético, que se producen en un 70-80%. Siguiente. Siguiente. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Voy a cortar la reunión y vamos a volver a ingresar, por favor, porque solamente quedan 2 minutos y falta la última parte de la exposición. Mandamos la invitación nueva al grupo. Gracias. Ya, listo.